Hola a todos, bienvenidos a otro video de nuestro canal. Hoy te vamos a mostrar cómo nosotros preparamos nuestra casa rodante para un viaje exitoso de camping. Y también te voy a mostrar cómo nosotros nos ahorramos espacio adentro de nuestra casa rodante, que es muy importante, así que empecemos. Bueno, en estos cubos que ven aquí, que lo pueden obtener en Home Depot o Walmart, nosotros arreglamos nuestras cosas, así es más fácil. Por ejemplo, aquí yo pongo las cosas que es para hacer fuegos afuera, encendedoras y cosas así. En este cubo, aquí pongamos las cosas como los salvavidas, los inflables y todas esas cosas, porque es muy importante tenerlo, porque a veces llevamos molcaya y si no está eso, lo llevamos de balde, ¿ok? So, aquí tengo la alfombra, cosas que son para afuera, la alfombra, las luces y cosas así. En este tenemos los cascos para las niñas, montar bicicleta, porque también si llevamos la bicicleta y no llevamos los helmets, no pueden montarse. So, esto es muy importante. Y aquí las cosas de mi esposo, cosas de pesca y cosas así. Lo que no se puede quedar. Ah, no, imposible. La pesca no puede quedar. Y aquí tenemos las sillas. Mi esposo y yo tenemos otro tipo de silla, pero también tenemos esta porque son más fáciles para cargar. Estas son de la niña, las otras son estas que están aquí, porque nosotros ya somos más mayores. Esto es muy importante porque eso es un carrito, se pone chiquitico así y usted cuando llega a los sitios lo abre y puede guardar muchas cosas, puede buscar el agua más fácil. Y ahora te voy a mostrar cómo organizo todo esto en la casa rodante, en este pequeño espacio. ¿Ven qué fácil se organizó todo en ese pequeño espacio? Sí, quedó todo muy bien. Vean, mi gente, los espacios se ahorran totalmente. Muy bien acotejado quedó eso. Y no está nada desorganizado porque todo está en cubo. Ok, ahora vamos a ver adentro cómo organizamos, ¿ok? So, primero vamos a empezar por aquí. Una mesa muy bonita, pero es mucho espacio que uno guarda cosas ahí. So, aquí, primeramente, tenemos una freidora que no se puede quedar porque mi esposo pesca. Claro. Y agarra pescado y hay que freírlo. Tenemos una olla a presión, un cuchillo eléctrico de cortar, de filetear los pescados. En este lado tenemos una paila que cocina lento, vasos que son muy importantes porque así le ahorra tiempo y no tiene que estar fregando. Se simplifica la vida en camping. No, y otra cosa también, que esos son espacios que lo estamos aprovechando al máximo. Sí. O sea, estos espacios de ahí también. Sí. Debajo de este mueble también tenemos lo que son los juegos para las niñas, que son muy importantes en caso cuando está lloviendo afuera o ellos están aburridos o uno les busca la manera para que ellos estén divirtiéndose. Viajar con niños hay que siempre tener eso, lo principal es tener eso también cuando viajamos con niños. También tenemos películas y muchas cosas así para que ellos vean la televisión cuando hay electricidad. So, aquí tenemos el microondas que no lo usamos para calentar cosas, pero sí lo usamos para guardar cosas. Ahí tenemos los panes. Y cuando uno también está viajando, pues eso está bien seguro. Lo que uno pone ahí no va para ningún lado también. Y también abajo de la estufa no usamos el horno, tenemos otros pailas que hacen eso. So, ahí tenemos más panes, tortillas, unas tablas de picar y cosas así. En este lado tenemos las cosas de los niños,
Aquí también más cosas para hacer malvadiscos. Y aquí están algunos sazones, arroz, té y así. Y aquí está la nevera. Esa es la parte favorita mía, la nevera. La nevera se ve pequeña, pero en realidad coge muchas cosas. Miren, ahí hay 1,5 galones de leche, jugos, ahí están las frutas. Cuando uno va de camping, básicamente, lo más importante es empacar cosas fáciles. Mira, por ejemplo, la carne aquí que llevamos, ya la carne está previamente lavada, ya está preparadita, que solamente ya llegamos al lugar y ya la sazonamos y ya hay que ponerla y está facilita. Aquí también tenemos estas frutas frisadas aquí, ahí hacemos unos batidos muy buenos allá cuando estamos en el lugar, o sea que nos simplifica la vida. Y miren estas cosas aquí también, o sea, es algo todo fácil que uno puede llevar para así pasar menos trabajo y que la experiencia de camping sea más fácil también. En este closet, aquí ponemos servilletas, plato higiénico, vasos, servilleta de mesa y cosas así. Usamos mucho esto porque así me ahorro tiempo fregando y también es más fácil porque estamos de camping. Estas cosas que ven aquí, ¿por qué están en el fregadero? Están en el fregadero porque cuando la casa está en movimiento, si yo lo dejo aquí donde está supuesto estar, se va a caer para el piso y va a estar todo por todos lados. So, cuando ya llegamos al sitio, yo lo pongo allá. Como nos vamos ahora a ir, solo pongo aquí y ahí va tranquilo y no se cae nada. Aquí abajo tenemos fundas para la basura, esponja extra. En este closet aquí tenemos los sazones que usamos. Esa es mi parte favorita también, los sazones, porque a mí me gusta mucho la cocina. Sí. Yo soy que brego con eso. Sí, ahí tenemos todos los sazones, en las pailas y no se mueve nada para ningún lado. Ahí queda tranquilito. Tenemos más cosas para hacer barbecue afuera, más paila, más cosas así. Aquí tenemos lo que son fundas Ziploc bags de todos los tamaños. Aquí tenemos platos y cosas así para las niñas y tazas y así. Ahora le voy a mostrar el baño, cómo lo organizó. Como pueden ver, no se ve nada arriba porque todo lo de arriba yo lo guardo aquí en este closet, en ese botiquín. Ahí tengo cosas de emergencia, alcohol. El que anda con niños básicamente siempre Sí. tiene que tener cosas así. Los cepillos, odorantes y cosas así. Y aquí abajo yo pongo extra papel de baño, jabones, cosas de limpiar el piso y algunas cositas que están ahí como fundas y así. Y aquí en la bañera yo tengo eso así porque si lo dejo afuera se va a caer, se puede partir, mejor lo pongo dentro del cubo, que son los jabones para las niñas, jabones de nosotros y así. Mi gente, ahí lo tienen, ya vieron cómo nosotros organizamos esta casa rodante antes de estos maravillosos viajes que hacemos. Así que espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo si no lo sabían. Y si les gusta, que lo pongan en práctica. Así que no olviden, coméntenos, pregúntenos en los comentarios. Díganos más o menos si ustedes lo harían diferente, si les gusta así. No olvides de suscribirte a nuestro canal, regálanos un like y así te mantienes informado. No te pierdes ningún video que vamos a seguir trayéndote más aventuras y más cosas interesantes en la vida en la casa rodante. Así que hasta el próximo video.